Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en estos momentos dándote gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Tu misericordia que son hechas nuevas cada mañana. Padre de la gloria, gracias por la iglesia que Jesucristo compró con su sangre preciosa, la cual está diseminada en el mundo entero. Porque te pedimos para cada hermano, cada hermana, cada miembro del cuerpo de Cristo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que tú alumbre los ojos de nuestros entendimientos para que podamos entender por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que tú nos has llamado. Gracias por este día que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, por el aire que respiramos. Gracias te damos porque tú eres nuestro proveedor. Pero te damos gracias por el regalo más grande y eterno que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos para estar en paz contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo voy a comenzar dando lectura a una palabra que no voy a ministrar sobre ella, pero es para que, con el propósito de que cada uno oremos a Dios, porque sabemos que estamos viviendo días donde la guerra, los rumores de guerra, la palabra profética pues se está cumpliendo. Jesucristo lo dijo. Iban a haber guerra, rumores de guerra, iba a levantar nación contra nación y reino contra reino. Lo que está sucediendo ahora con Irán e Israel, yo no sé si lo que voy a leer aquí es que se está dando el cumplimiento de lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Pero nosotros estamos llamados bíblicamente a orar por Israel, que es el pueblo elegido de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque la victoria final no va a ser de Irán, tampoco del pueblo de Israel, tampoco de Estados Unidos. La victoria final es la de Cristo Jesús. ¿Ok? La de Cristo Jesús. Yo voy a leer el capítulo 6 del libro de Apocalipsis para luego entrar en el tema que estamos hablando, que es el tema, esta es la segunda parte, de que la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza y que la iglesia tiene que ser edificada. Pero antes de continuar ese tema, voy a leer Apocalipsis 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de sus sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Fíjense que tiene un arco, pero no dice que tiene flecha. Un caballo blanco, el blanco en la Biblia habla de justicia o paz. Hasta ahora los comentaristas bíblicos que yo he leído, todos creen lo mismo, que ese es el anticristo que viene en un tono de paz. Es el que va, como dice el profeta Daniel, va a ser un hombre poderoso en enigmas. No importa el problema que haya en el ser humano, en las naciones, él los va a resolver. ¿Y qué es lo que está pidiendo el pueblo hoy? Que haya paz, porque nadie quiere guerra. Cuando aparezca ese personaje, haciéndose pasar luego como el ungido de Dios, el anticristo es uno que se separa frente a lo que es el verdadero, que es Cristo. ¿Ok? Sabemos que ya el verdadero vino. Y que cuando Cristo vino en una de sus mensajes, Él dijo, yo no vine a traer paz a la tierra,
cuando Él es el príncipe de paz. Vine a traer disensión. Y aquí que de aquí en adelante en una familia estará dividida padre contra hijo, hijos contra padre. Y esto sucede, Cristo habló esa palabra porque Él sabía, porque Él es Dios con nosotros. Y para Dios el futuro es historia. Que en una familia iban a ver quienes iban a creer en Él, pero no toda la familia. Tengan cuidado con lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipo. Eso no es una promesa general. Cuando el carcelero de Filipo creía que los presos habían salido, se iba ¿a qué? A matar. Pablo le dijo, no te mates, todos estamos aquí. Y él le dijo, ¿qué yo haré? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay muchos que han cogido esa palabra como una promesa en términos generales y el que lo haga está equivocado. Esa palabra que dijo Pablo fue para el carcelero de Filipo. Lo vemos más luego cuando Pablo, el carcelero de Filipo, lo llevó a la casa y allí se convirtió no solamente él, sino toda la familia. Allí tuvo cumplimiento lo que le dijo el apóstol Pablo. Serás salvo tú y tu casa. Hay muchos que han cogido esta palabra como una promesa general y lamentablemente no es así. Es que hay que tener mucho cuidado. Todas las promesas de Dios, todas, según 1 Corintios 1:20, están en Cristo Jesús, tienen su cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso es que para nosotros ser poseedor o poseedores de esas promesas, tenemos que estar ¿dónde? En Cristo Jesús. El que está fuera de Cristo no puede reclamar promesas de Dios. Esas promesas son en Cristo y por cuanto estamos en Cristo y Cristo en nosotros, pues somos participantes de las promesas de Dios. ¿Ok? Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió un caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el olivo. Ese primer caballo bermejo, ¿perdón? No los oigo. Verso 4, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montó. La última, no dañes el aceite y el vino. El final de 6. Bueno, voy para el 4. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros. Se le dio una gran espada. Y por ahí si usted sigue hablando, leyendo, y esto yo lo voy a hacer con el propósito de que los pastores que ven estos videos, escuchan esta palabra, entren en oración para que Dios nos dé entendimiento. Eso habla de que va a haber guerra. Ya la guerra está manifestada. ¿Qué es lo que trae la guerra? Muerte. Pero no solamente muerte porque un misil llegó y mató a yo no sé cuántas personas. La guerra trae hambre. ¿Cuántos están muriendo ya de hambre? Enfermedades, desesperación, no hay paz.
Y por eso hay que orarle a Dios para que nos dé discernimiento si esto que está pasando con Israel e Irán, que esa es la antigua Persia, es el cumplimiento de esta palabra de Apocalipsis 6. Si es el cumplimiento, nosotros los creyentes estamos llamados a orar no solamente por Israel, sino por un pueblo que se llama hoy la iglesia. Como le dice Pablo, escribiendo a los Efesios, le dice a la iglesia: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. El sistema denominacional tiene a los que pertenecen a las denominaciones en un sueño espiritual, y hay que orar, porque para encontrarnos con Cristo cuando Él regrese, tenemos que estar vestidos de bodas. Porque la Biblia habla de que el día de esa fiesta entró uno allí, cuando vino el padre del hijo, que era el que le estaba haciendo la fiesta al hijo, esto es Dios, vio a uno que no estaba vestido de boda y le dijo: ¿qué tú haces aquí sin estar vestido de boda? ¿Quién era ese en el contexto histórico? En el contexto histórico ese era el fariseo y el escriba, que se creían que por tener el manto religioso, que los llevó a tal extremo que vino al que ellos estaban esperando y no lo reconocieron. Mira si la religión hace daño en la mente y en el corazón de la persona, de cada ser humano. Entonces ellos se creen, pero el asunto no es eso. Hablar del escriba y fariseo ahora es una cosa, eso es historia, pero el que desconoce la historia está propenso a repetirla. Y hoy tenemos que velar por nosotros mismos, orar por nosotros, pero hay que orar por un pueblo a nivel mundial que se llaman iglesia, que se llaman y se creen hijos de Dios. Pero cuando usted va a buscar en el nuevo pacto, el primero que menciona la palabra iglesia, ¿quién fue? Fue Jesucristo. Y esto está en Mateo, capítulo 16, y lo vamos a leer. Y el título que yo le puse al mensaje pasado es Edificando la iglesia por medio de la vida. De la vida. Mateo 16, verso 17, dice lo siguiente: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto fue cuando Cristo le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, que eres un profeta, que eres Elías. Pero entonces Cristo le dijo: ¿y para ustedes quién soy yo? Pedro le contestó bien, pero fue por una razón. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El primero que menciona la palabra iglesia es Jesucristo. ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia significa los llamados. Los llamados. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice que nosotros somos hijos del creyente Abraham. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿quién era Abraham? Abraham era un hombre idólatra igual que los demás, que vivía en Ur de los Caldeos. Él fabricaba ídolos y era un idólatra. No es merecedor de parte de lo que tiene Dios, de nada de lo que tiene Dios.
Pero como Dios es el que elige y el que llama, entonces Dios llama a Abraham. ¿Ven la palabra que Dios lo llamó? Sal de tu tierra, de tu parentela. O sea, deja tu familia, deja las costumbres, deja todo lo que tú tienes ahí practicando y sal fuera y ven que vas a llegar a la tierra que yo tengo para ti. Estoy parafraseando, ¿ok? Abraham no sabía dónde era la tierra, pero Abraham salió. Eso es tener fe, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros hemos sido llamados por medio del Evangelio, ¿ok? Ahora, tenemos que tener cuidado porque una de las cosas que Dios abomina es la mentira. Juan capítulo 10 y verso 10, Jesucristo dijo, refiriéndose al diablo que vino para robar, matar y destruir. Pregunto, ¿qué es lo que ha logrado Satanás? Robarle a los creyentes. La identidad que Cristo nos ha dado. Un edificio, por grande y lindo que sea, esa no es la iglesia. Esa no es la casa de Dios. Ese no es el templo de Dios. ¿Quién está fomentando la mentira hoy en día? Los que se llaman creyentes y pastores que están en cargo. Voy para la iglesia, hermanos, recuerden de venir a la iglesia. El apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, el creyente se cree que viene a la casa de Dios. Una vez a mí me invitaron a cantar en una congregación. Cuando me dieron el micrófono, pues ellos esperaban que yo me identificara con el nombre de una congregación o de una denominación. Y yo lo hice a propósito y yo le dije, hermano, yo voy a cantar aquí porque me invitaron, luego voy a predicar. Pero déjame decirles con tiempo que yo no voy a la iglesia. Un baño de agua fría. Le dije, no me vayan a tirar piedras, esperen que yo termine. Yo no puedo ir a lo que yo soy. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Efesios 1:25. Para la casa de Dios. No. Hebreos capítulo 3 dice que nosotros somos la casa de Dios. 1 Corintios 6 dice que somos el templo donde Dios mora por medio del Espíritu Santo. Y esto no podemos oírlo y olvidarlo, porque esta es una realidad. Para que la identidad que Cristo nos ha dado, que somos hijos de Dios, y que Cristo como el verdadero templo, ese templo ha sido agrandado. Ahora Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros somos miembros cada uno en particular. Eso tiene que estar claro, no para hoy domingo, sino para todos los días de nuestra existencia, para que entendamos que donde quiera que nosotros vamos, la presencia de Dios está con nosotros porque somos el templo donde Dios mora por medio del Espíritu Santo. Y esto no depende que si a mí se me pararon los pelos, que si hablé en lengua, etcétera, etcétera, lo que enseña el pentecostalismo. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. La iglesia, Cristo dijo que era de él y que él iba a edificar la casa. Ahora, en Juan 14:6 Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Dios creó al primer hombre llamado Adán, lo puso en el huerto, donde allí habían árboles, de acuerdo a su género, que cada árbol iba a dar el fruto, y dentro del fruto está ¿qué? La semilla para reproducirse. Esto no se nos puede perder de vista, ¿ok? Pero en el medio del huerto Dios plantó dos árboles, el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo pregunto, si el árbol de mango, el fruto que produce es mango,
es de aguacate. Lo que produce es aguacate, no espere que le dé mango. ¿Ok? Ahora, si este árbol que está ahí, que es el que Dios quiere que Adán coma, que se llama el árbol de vida, ¿cuál es el fruto de ese árbol? ¿Ah? Pues vida, no hay otro. No puede esperarse otro fruto. Por eso es que este tema es que la iglesia, este es el título, esta es la segunda parte, la iglesia, Cristo la está edificando por medio de ¿qué? De la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo Jesús. Mira a ver si esto no es lo que dice Romanos 8, 28 y 29, que el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Entonces, la iglesia, por obedecer mandamientos de hombres, jamás podrá ser edificada. Lamentablemente, eso es lo que se está dando. Y la historia vuelve a repetirse cuando Dios habla de su pueblo pasado, que dijo Dios, mi pueblo perece, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. Y la voluntad de Dios es que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de Dios. Pero el apóstol Pedro dice que deseemos como niño espiritual la leche adulterada. ¿Cómo? No adulterada. ¿Y qué es la leche? El apóstol Pedro está comparando la palabra de Dios con la leche. Cuando un niño nace, no se le da plátano, no se le da yautía, se comienza dándole biberones de leche. ¿Por qué? Por la edad que tiene. No va a poder digerir ni comer un plátano sancochado, con bacalao y buenos que son. Pero eso es para nosotros los adultos. Entonces, en la iglesia, Hebreos capítulo 6, hay una palabra que el escritor de los Hebreos le llama los rudimentos de la palabra de Cristo. Esto es cuando hay gente nueva que hay que ministrarle el plan de salvación, que como ya yo le dije, fue lo que predicó Pedro en el primer mensaje, de todo esto que habla de dónde salió Cristo, qué hizo y a dónde volvió. Esto hay que saberlo para poder ministrar. Cuando un hombre o una mujer se arrepiente, porque esa es la palabra bíblica, se arrepiente, ¿qué quiere decir arrepentirse? Cambiar de mente. Cambiar de mente. Yo creía antes, pues lo que me enseñaron mis padres, que el catolicismo era lo verdadero, hasta que un día comencé a leer la Biblia. Entonces ahí mi mente cambió, comenzó a cambiar. Y esta renovación de nuestra mente es en el diario vivir. Romanos capítulo 12. Estamos llamados a renovarnos en el espíritu de nuestra mente todos los días, y eso se va a lograr dependiendo cuánto tiempo yo le dedico a la lectura de la palabra. Lo primero que tienen que hacer ustedes es, que esto queda grabado, que hagan como los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos cuando Pablo le predicaba? Iban a las escrituras para ver si lo que Pablo le hablaba estaba correcto, estaba en conformidad con las escrituras. Y aquí hay que tener cuidado, y esto no es para pisotear a ningún hermano que se congregue en otro lugar, es para ayudarlo a que salga del error. Porque en Apocalipsis 21 dice que los cobardes, ¿quién más? Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Cuando yo desde aquí les enseño que esta es la iglesia, este edificio, que este es el templo de Dios, que esta es la casa de Dios, pregunto, ¿eso es verdad o es mentira? Entonces, ¿qué pasa? Que están con la vista puesta y su conocimiento en el viejo pacto. En el viejo pacto había un edificio físico, porque Dios no podía morar en el espíritu humano, porque la redención
No se había efectuado. Después que Cristo la efectuó en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección, ahora cada creyente pasa a ser parte del templo de Dios. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque el pacto antiguo era el pacto de la ley. El pacto en el cual nosotros estamos viviendo hoy, según Pablo en 2 Corintios capítulo 3, es el pacto del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y esto hay que entenderlo, porque si el pacto en el cual nosotros estamos viviendo es el pacto del Espíritu, quiere decir que yo puedo dar cátedra en la universidad, yo puedo tener los diplomas ganados en cualquier instituto bíblico, pero en el nuevo pacto, para poderlo entender, tiene que venir la revelación que Dios nos quiere dar por medio del Espíritu Santo. Por eso Cristo le dijo a Pedro: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí tiene que haber revelación, lo cual Pablo oró por los hermanos de Éfeso. Esa oración yo la hice mía, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos, no estos, de nuestro entendimiento, porque Dios está trabajando con cada hijo desde el interior hacia afuera. La religión nos enseña a trabajar desde afuera, y eso es imposible. Estamos en contra de lo que Dios ha establecido. Si nosotros no conocemos el plan de Dios, no vamos a poder marchar bien como buenos soldados de Cristo Jesús. Por eso es que en las congregaciones hay tantas cosas del viejo pacto. Jesucristo dijo: el que pone las manos en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de los cielos. Muchos han interpretado eso, que es aquel creyente que se convirtió a Cristo y ahora volvió para las bajas a beber. No es eso. Esos son deseos de la carne. El que pone las manos en Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo a los Corintios? Que el que se une a Cristo, ¿qué es? ¿Un católico con él? ¿Un pentecostal con él? ¿Un metodista con él? Un espíritu es con él. Porque en 2 Corintios 3 el apóstol Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Isaías 44, 42 también. Dios, hablando de Cristo, le dijo: he aquí que te pongo por pacto al pueblo y luz para las naciones. Ahí nos incluyó a nosotros también, los gentiles. ¿Ok? Entonces, la Biblia, de quien dan testimonio, es de Cristo Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los fariseos se creían que por ellos tener las escrituras, en ellas tenían la vida eterna. Pero entonces la vida eterna se le presenta y la rechazan. Cristo le dijo, Juan capítulo 5 y verso 39, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no han querido venir a mí para que tengan vida. O sea, que cuando yo leo el nuevo pacto y aún los evangelios están hablando de la biografía de Cristo, pero las cartas de Pablo, que fue el apóstol el cual Dios constituyó para que fuera apóstol, predicador y maestro de nosotros los gentiles, es Pablo, y por eso es que Pablo es el más que escribe. Tiene 13 cartas. ¿Por qué? Porque Pablo recibió la revelación de lo que es Cristo y la iglesia. Por eso estas cartas del apóstol Pablo nosotros debemos dedicarle tiempo todos los días, todos los días. Ahora,
la palabra comer aparece por primera vez en Génesis capítulo 2, lo dice Dios. Cuando puso Dios a Adán frente al árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de vida, le dio unas instrucciones. Le dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas. Ahí aparece la palabra comer. No comas, porque el día que de él comas, vas a morir. Ahora, Dios no le prohibió que comiera del árbol de vida, porque ¿para qué Dios creó al hombre? Dios es espíritu. Entonces Dios quería tener una morada en la tierra, que por eso fue que creó a Adán. Y Adán tenía una comisión de parte de Dios: multiplíquese, henchid la tierra, sojuzgarla, tomen dominio. Pero para Adán poder cumplir el deseo de Dios, eso dependía de lo que él iba a comer. Si Adán hubiese comido del árbol de la vida, ¿qué estaba sucediendo ahí? Que Dios se le estaba metiendo por dentro a Adán. Entonces Adán podía cumplir porque Dios estaba en él, pero comió del árbol que Dios le prohibió que comiera. Quien se metió dentro del hombre por medio del pecado fue ¿quién? Satanás. Y por eso es que las cosas en el mundo están como están. Satanás. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a los discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén? Iba a ser rechazado y lo iban hasta matar y Pedro le dijo, no, Señor, lo cogió aparte. Le dijo, no, Señor, ¿cómo tú vas a permitir que te pase eso? ¿Qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Primera vez había recibido la revelación de que ese que le está preguntando es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora, quien lo está usando, ¿quién es? El diablo, para evitar de que Cristo fuera a la cruz. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que Dios había hecho una promesa, y está en Génesis 3. Después que Adán pecó, comenzó Dios a hablar y le dijo a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, maldita será la tierra. A la serpiente le dijo, maldita será, arrastrada vas a caminar, y la alimentación tuya va a ser el polvo de la tierra. Pregunto, ¿de qué fue formado el hombre? Del polvo de la tierra. ¿Ok? Satanás no está por ahí, no, esta tierra de Galateo a mí no me gusta porque es muy colorada y déjame ir allá a Corozal a ver, no. Satanás, el alimento de Satanás es cuando él logra que un hombre que fue hecho del polvo de la tierra, él lo pueda dominar. ¿Ah? ¿Y por dónde entra Satanás? Por eso en 2 Corintios 11 y verso 3, el apóstol Pablo dijo a los corintios, me temo, ¿ah? ¿Qué era el temor de Pablo? Que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos, oír, nariz, el tacto, sabor. Ahí es que él ataca. Ahí es que él ataca. ¿Cuántas ropas tú tienes en la percha? ¿Cuántas ropas tengo yo en la percha? Pero cuando vamos a Plaza Las Américas, mira qué linda esa guayabera. A ver si tengo para comprarla. ¿Pero te hace falta? ¿Verdad que no? Ahí están la vanagloria de los ojos. ¿Ok? Ahora, cuando Jesús le habla a la serpiente, que es Satanás según Apocalipsis capítulo 12, le dice que Dios va a poner enemistad entre él y la mujer. Pero aquí hay una palabra bien clave. Y entre tu simiente y la simiente de la mujer. La palabra simiente en el griego significa tanto simiente como semilla. ¿Ok?
¿Y quién es la simiente de la mujer? Jesucristo nace en Belén de Judea, después que fue engendrado por el Espíritu Santo, nace de una mujer. Esto fue María. María. Escúcheme bien lo que voy a hacer un poquito aquí. Cuando María recibe el anuncio de parte de Dios por un ángel, no se crean que ese anuncio iba a elevar a María. Cuando el ángel le dijo, no temas, porque aquí que tú vas a concebir y darás a luz un hijo, y María le dijo, pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? El ángel le dijo cómo era que iba a ser ese nacimiento. Ahora, imagínese, ponga su mente a trabajar en esto. Una mujer que no conoce marido y la barriga le sigue creciendo. Le sigue creciendo. María sabía que ella iba a ser expuesta ante la opinión pública. Porque es que nunca había sucedido ese milagro. Una mujer para tener hijos tenía que unirse primero ¿con quién? Con un hombre. Ahora el nacimiento, el alumbramiento de María es diferente. Y el primero que dudó de María, ¿quién fue? Pues el que se iba a casar con ella, José. Pero cuando José había pensado abandonarla, en un sueño Dios le habló. Le explicó qué era lo que estaba pasando. Ahora, escúcheme bien. Cuando María sabía lo que le esperaba, que no era nada a favor de ella, ante el público, ¿qué fue lo que le dijo al ángel? Ella no cuestionó nada. Simplemente le dijo al ángel, hágase en mí conforme a tu palabra. Hermano, hay que tener mucho cuidado, porque hoy hay muchos que se congregan, llevan 15, 20 años, 30, y están encontrando que vivir la vida cristiana es difícil. Y déjeme decirle algo, no es difícil, es imposible. Es imposible porque es que están errando el blanco. Ahora yo le voy a preguntar, si Cristo como vida, Él vive en nosotros, ¿eso es algo difícil para Dios? ¿Ve el cambio? Entonces yo no tengo que vivir la vida cristiana, es que Cristo como vida viva en cada uno de nosotros. Y Él en nosotros se va a ir creciendo, desde nuestro espíritu hasta capturar el alma, y entonces las actitudes de nuestro cuerpo vamos a poder llegar a la estatura que le dijo Pablo a los Gálatas, capítulo 2 y verso 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Entonces, aquí es donde está la mente distorsionada de muchos hermanos. Lo que están es obedeciendo a unas órdenes que dan muchos pastores, que esas órdenes vienen del viejo pacto, donde están mirando para atrás para agarrar algo del viejo pacto, que es el pacto de la ley, para establecerlo ahora aquí en el nuevo pacto. Los adventistas tienen el sábado. La mayor parte de los pastores es, si tú no diezmas, tú eres un ladrón, le estás robando a Dios. Sin haber un estudio correcto de lo que era el diezmo, para qué el pueblo de Israel lo daba. Era para los sacerdotes que no habían recibido herencia en la tierra que Dios le prometió, y tenían que estar 24/7 trabajando en el templo. Y ese diezmo que daba el pueblo de Israel para sostener a los sacerdotes no era dinero, era esto, la comida.
porque el pueblo de Israel era un pueblo agrícola. Por eso Dios lo dice a través de Malaquías, traer los diezmos al alfolí, o sea, al almacén, para que en mi casa, que era el templo físico, haya abundancia de alimentos. Pero qué bueno, porque cuando Cristo está frente al templo físico, esto está en Juan capítulo 2, lo que le voy a decir, que los fariseos le pidieron una señal y dijeron, ¿qué señal vamos a ver de ti? Y él le dijo, destruyan este templo que en 3 días lo voy a reedificar. Y ellos no entendían que aquel templo físico, desde el tabernáculo que levantó Moisés, el templo que levantó Moisés, señalaban al verdadero templo que ahora aparece, que fue el verbo que se hizo carne, que se llama Jesucristo. 46 años nosotros hemos llevado para construir este templo. Ahora usted dice que lo rompamos, que lo tiremos al piso, que en 3 días lo va a levantar. ¿Qué dice Juan cuando aclara eso? ¿Qué se estaba refiriendo? A su cuerpo. A su cuerpo. Ahora los judíos no tienen que ir a buscar a Dios en el templo físico. Ahora es en el verdadero templo que es Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es el verdadero templo. Ahora tienen que venir a Cristo. Por eso en Mateo capítulo 10, en Juan capítulo 10, perdón, Jesús le dice a los judíos, cuando lean los evangelios, recuerden, muy importante esto, el momento histórico en que Cristo está hablando, ¿con quién está hablando? En Juan capítulo 10, Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, saldrá y hallará pasto. Adiós, pero ¿cómo es esto? Eso mal entendido es que Cristo me está diciendo que yo entre por él, que es la puerta. Está aquí en el medio, la puerta. Hay 4 columnas que son los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los 4 hablan de la misma puerta que es Cristo. Pero eso fue bajo la ley. Cristo dijo, yo soy la puerta, que por mí entrare, será salvo. Saldrá y hallará pasto. El Señor está tratando al pueblo de Israel como las ovejas de su prado. Las ovejas se alimentan del pasto. Saldrá. Cristo no está diciendo, después que entren por mí, vuelva y se van. No. ¿De dónde es que tiene que salir ese pueblo? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, saldrá. ¿De dónde es que tiene que salir? Tiene que abandonar la ley, tiene que salir de la ley. Si sale de la ley, entonces va a encontrar el verdadero pan, el verdadero alimento. ¿Quién es? Es Cristo Jesús. Cuando usted coge el libro de Génesis, empieza a leer, usted va a ver 4 diferentes clases de vida que Dios crea. La vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Pero hay una 4ª vida que es superior a todas ellas, que es la vida eterna. Por eso es que la vida vegetal, todo eso lo encontramos en Cristo. La vida vegetal. Cristo dijo que él era el grano de trigo. ¿A qué vida pertenece a la vida vegetal? Después Dios crea la vida animal. Cristo es el Cordero de Dios. ¿Ok? Entonces Cristo, la 3ª vida que es la humana, Cristo se hizo hombre. Pero en ese cuerpo que le llaman Cristo o Jesús, ahí dentro está la vida eterna. Entonces, cuando Dios le dice a la serpiente que iba a poner enemistad entre la mujer y ella, la mujer ahí tipifica a la iglesia colectiva,
entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo y la simiente de la serpiente pues son los hijos de Satanás. Hay dos padres espirituales, o somos de Dios o somos del diablo. Esos dos. Como les dije ahorita, la palabra simiente en el griego significa lo mismo simiente que semilla. Cuando Cristo comienza a predicar, la primera parábola que él menciona, ¿cuál fue? La del sembrador. Es aquí que el sembrador salió a sembrar. Hermano, esto es Cristo como la simiente, como la semilla, se ha sembrado en nuestros corazones. ¿Se acuerdan la escritura que yo le cité en 2 Corintios 4? ¿Se acuerdan que al principio la tierra estaba en caos? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, habían tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz. Y Pablo ahora en 2 Corintios capítulo 4 dijo que cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué es lo que dice? Fue Él el que resplandeció en nuestros corazones. Hermanos, porque las tinieblas donde estaba en cada uno de nosotros era en nuestros corazones. Pero cuando escuchamos el Evangelio que creímos, ahí entró el Señor como semilla y como la luz del mundo. Y ha resplandecido en nuestros corazones. Y cada día que nosotros le demos importancia a esto, dediquemos más tiempo, esa luz va a ir en aumento, en aumento, en aumento, hasta que aparezca el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Hermano, por eso, ahí yo tengo unos árboles, usted tal vez tenga árboles en el patio de su casa, frutales. ¿Verdad que esos árboles no dan fruto porque están cumpliendo unos mandamientos que usted le ha dado? El palo de guanábana, que hay uno allí así de grande, ¿usted sabe por qué está dando ese fruto? Porque ella responde a la vida vegetal. ¿Ok? Los animales se multiplican según su especie porque responden a la vida animal. Nosotros nos reproducimos porque respondemos a la vida humana. Cuando un hombre y una mujer se casan, ¿cuál es el fruto? Los hijos. Los hijos. Entonces, aquí hay algo. El Señor quiere que todos llevemos fruto. Juan 15 lo dice bien clarito. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el verdadero árbol, es lo que dice. Mi Padre es el labrador. O sea, el que prepara el terreno es Dios. ¿Cuál es el terreno donde la semilla incorruptible es sembrada? Nuestros corazones. ¿Ok? Dios es el labrador. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Pero el pámpano que en Cristo lleve fruto, ¿qué va a hacer Dios con él? Lo va a podar para que lleve más fruto. ¿Qué es eso de podar? Yo me recuerdo de una administración va muchos años que Raúl dio sobre ese tema. Y aquí es donde tenemos que estar conscientes. Escúcheme bien. Para que la vida que es Cristo sea manifestada en nosotros, primero tiene que haber muerte. Capítulo 12 del Evangelio de Juan. Jesucristo dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Queda solo. Jesucristo tenía poder para resucitarnos a Lázaro, a todos los muertos que se habían muerto. Jesucristo tenía poder para limpiar a todos los leprosos, para sanar cualquier enfermedad. Mas, sin embargo, usted cogen a Jesucristo, que muchas veces hacía una sanidad, y ¿qué le decía al que fue sanado? Vete y no se lo digas a nadie.
Porque Jesucristo podía resucitar a todos los muertos, como a Lázaro. Y con eso no había ganado la redención para nosotros. Él tenía que morir. Primero, lo dice en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Queda solo. Por eso es que hoy hay muchos que si no ven señales, dicen, las cosas están malas. ¿Qué señal más linda y más se me escapa la palabra ahora? Dios tiene poder para sanar y lo hace. Pero si usted viene al Señor y usted sigue viviendo la vida que llevaba antes, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Usted está en Cristo, pero Cristo dijo sí, pero el pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Ahora, él hizo una advertencia. Fuera de mí, nada podéis hacer. Así es que cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, esta palabra que Dios nos está dando, no digamos esto está fuerte. Esto está difícil, porque eso no depende de nosotros. La vida manifestarse en nosotros para dar buen fruto, esto depende de la vida que poseemos, que es Cristo Jesús, que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros, si vamos a dar fruto, es porque la vida, la verdadera vida eterna, ha hecho morada en cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando recibe un aguijón de parte de Satanás, que Dios se lo permitió, y yo creo que fue el problema de la vista, cuando él escribe a los Gálatas, Pablo oró 3 veces a Dios para que le quitara aquel aguijón. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, pero no lo podemos dejar ahí. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, cuando soy débil, entonces que soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el que se está manifestando a través de él. Pero nosotros a veces nos creemos, el Señor nos deja. Pero cuando yo voy muriendo al yo, cuando voy muriendo a mi voluntad, y le digo como le dijo María, hágase en mí conforme a tu palabra, ahí quien se va a manifestar en mí no es mi poder, sino que en mi debilidad, el poder de Dios se va a manifestar. ¿Y quién es el poder de Dios? Pablo le dice a los Corintios que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces Pablo decía, ahora entiendo, cuando soy débil es que soy fuerte, pero no Pablo, sino que el poder de Dios se manifestaba a través de él. Usted coge la ley, por ejemplo, la ley fue dada al pueblo de Israel. Bueno, muchos apelan al decálogo que son 10 mandamientos, se dice que son 613 mandamientos en total. La ley es espiritual. Ya en la tierra no hay ni uno justo, ni uno. Entonces, ¿por qué Dios da tanta exigencia a un pueblo que él mismo sabe que no va a poder cumplir la ley? ¿Por qué la da? ¿Nadie ha preguntado eso? Número 1, Romanos 3:20 dice que la ley fue dada para darle conocimiento al pecado. En Romanos 7 el apóstol Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero cuando la ley me señaló, encontró que la codicia estaba en él. ¿Qué hizo la ley? Lo señaló y lo mató espiritualmente. Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo, Gálatas 4 dice que la ley fue dada por causa de las transgresiones.
sea, que la ley Dios la dio con el propósito que el pueblo vea que Dios es un Dios santo, es justo, que las demandas que Él hace, ningún hombre tiene la capacidad para cumplirla. ¿Ah? Y como Dios entonces lo sabe, pero Él ama al hombre a quien creó, pues entonces envió ¿a quién? A Jesucristo con un cuerpo semejante al de nosotros, para que Jesucristo pagara en la cruz del Calvario nuestra culpa. Nuestra culpa. Él se hizo culpable para que los culpables saliéramos libres. ¿Se acuerdan cuando Pilato le dijo al pueblo, porque tenían por costumbre de en ese día darle el indulto a un preso? Y Pilato, sabiendo que Barrabás era un hombre despreciado por el pueblo, se la puso difícil al pueblo. Él se creía que le iba a salir. ¿A quién quiere que yo le suelte? ¿A Jesús, llamado el Rey de los Judíos, o a Barrabás? ¿A quién pidió el pueblo? Entonces, ¿qué hizo Pilato con Barrabás? Le dio la libertad porque él era el culpable y este que es inocente se hace el culpable por Barrabás. O sea que Barrabás nos representa a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que identificarnos con Barrabás, pero cuando vinimos a Cristo, ahora la identificación nuestra es con Cristo Jesús. Somos parte de su cuerpo. Somos parte de su cuerpo, de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Así es que los domingos usted no viene para la iglesia. Usted no viene para la casa de Dios. Usted no viene para el templo de Dios. Porque todo eso, por los méritos de Cristo, somos nosotros. Usted viene para la reunión. Punto. Tampoco para el culto. Esa es otra palabra más usada. La palabra culto aparece por primera vez, una sola vez, en Romanos capítulo 12. Dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente para que comprobéis cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Ahora que lo dice. Pero primero dice que presentemos nuestros cuerpos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto con razón. Este cuerpo, antes yo lo presentaba y cada uno de nosotros al pecado. Cada uno de nosotros al pecado. Ahora que estamos en Cristo, todo este cuerpo con los miembros que lo componen, se lo presentamos ¿a quién? A Dios. Señor, aquí está este que era un mísero pecador. Pero por tu misericordia ahora me puedo llamar que soy un hijo tuyo. Por los méritos de Cristo Jesús. Ese es vuestro culto con razón. La palabra culto es todo aquello que un hombre o una mujer le presentan a su Dios, sea pagano o sea el verdadero Dios. ¿Ok? Nosotros lo que le vamos a presentar a Dios no es 5 días que yo fui caminando a pies hasta Tobarta o de rodillas, o una promesa de ponerse las hermanas un traje de saco, o lo que sea. El único culto con razón es cuando presentamos. Antes yo hablaba malo, a través de la lectura de la Biblia, ir creciendo en el conocimiento. Ahora en vez de hablar malo, cuando me doy un martillazo, yo lo que digo es gloria a Dios. Vamos cambiando poco a poco, pero no se dé el mérito o el crédito a usted. Quien está haciendo que vayamos cambiando es aquel que nos habita, que es la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que se hizo carne y hoy habita en nuestro espíritu. Ese es Cristo Jesús. Amén, amén, hermano. Este mensaje es la segunda parte ya del primero, que lo titulé La iglesia es edificada por medio de la vida.
y esa vida es Cristo Jesús. Esta es la segunda parte de este mensaje. Así es que, con el favor de Dios, nos vemos el domingo. Ahora vamos a dar la oportunidad para los comentarios, preguntas y aportaciones. Uno a uno, por favor.